Listo, ya quedó activada la grabación. Bueno, jóvenes, entonces iniciamos la sesión del día de hoy, esperando que cada uno se encuentre muy bien. Eh, vamos a, vamos a retroalimentar, como siempre, lo que vimos la clase anterior, muchachos. Entonces, la clase anterior, y sí, miramos lo que era la parte de Mongol, de bases de datos no SQL, ¿no? No relacionales. Nosotros miramos el manejo de la herramienta y miramos también la estructura en la cual se maneja esta base de datos, que son bases de datos no estructuradas, ¿cierto? Y con manejamos esas bases con el tipo de JSON, con la estructura de JavaScript. Listo que esa estructura nos habla o nos hace la descripción que se maneja con clave y valor. Listo, aprendimos a manejar algunas de sus funciones principales, ¿cierto? Desde cómo crear la base de datos, desde cómo crear una colección y desde esas colecciones cómo comenzar a crear la parte de documentos, ¿cierto? Y miramos la parte de sentencias, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos a manejar comenzamos a manejar la función de insertar, la función de eliminar, la función de actualizar o editar, ¿cierto? Que son las principales funciones que se manejan en una base de datos, ¿cierto? Y que se conoce con el cron. Listo, eso fue lo que aprendimos a manejar y también desde qué interfaz la podíamos crearla, ¿cierto? Entonces ahí manejamos lo que fue la parte de la consola de Mongo. Mongol maneja la interfaz gráfica también desde Mongol Compass, ¿cierto? Que desde ahí nosotros podíamos comenzar a insertar, comenzar también desde crear una base de datos, pero se utiliza más que todo la parte de la consola porque es más rápida, ¿cierto? De utilizar y es más, y para poder realizar lo que es los procesos de CRUD, pues es más fácil porque se utiliza pues,
la estructura de JavaScript, ¿cierto? Entonces también se puede escribir el código desde Visual Studio Code. Nosotros podemos crearla desde ahí, utilizando la extensión de JavaScript, y podemos copiar y pegar ese código. Entonces, por eso se hace más práctica utilizando desde la consola. Bueno, ustedes vieron que como la estructura es de JSON y VJSON, ¿cierto? Que la parte binaria de números y ceros, según la función o según lo que queramos nosotros realizar en nuestra base de datos. También aprendimos cómo poder utilizar la interfaz gráfica o crearla, lo que es el frontend, y cómo nosotros poder hacer la conexión de la base de datos, ¿cierto? Y esa base de datos es utilizando la interfaz desde el Visual Studio, utilizando unas funciones que nos permiten a nosotros la conexión, que es iniciar, ¿cierto?, el servidor, utilizando unas extensiones que se deben activar desde el Visual Studio, ¿cierto? Y activándolas, entonces ya se nos va a crear unos archivos, y desde ahí ya comenzamos nosotros a crear como una estructura, como un modelo vista controlador, que nosotros ya lo vimos, y cómo comenzar a crear la conexión del servidor, comenzar a crear la parte del modelo, que el modelo es la base de datos, ¿cierto? Y cómo nosotros poder crearla, cómo crearla desde, buenas noches, Olmer, y cómo poder crearla, ¿cierto? Desde el modelo, que realizara todos esos procesos, ¿cierto? Y ya realizar la parte de la parte de la parte, a ver, si mueve el modelo, la conexión del servidor, y ahora cómo hacemos la parte de la interfaz gráfica utilizando el HTML y utilizando pues lo otro, lo del CSS, para poder hacerla como visible al usuario, ¿cierto? Utilizarla como web. Porque una cosa es que yo creo una base de datos normal, que yo la puedo utilizar como administrador, pero otra cosa es cómo la va a ver mi usuario, ¿cierto? Porque va a ser transparente para él. ¿Qué voy a hacer? Pues pues va a registrar sus datos, los va a poder eliminar, va a poder realizar una búsqueda, que eso es lo que hace el usuario, pero va a ser transparente de cómo funciona la base de datos. Entonces nosotros miramos unos ejemplos de qué sistemas de información podíamos utilizar ese tipo de bases de datos. Entonces, como son bases de datos no estructuradas, entonces eran para archivos planos, por decirlo así, donde solamente se van a poder en una sola tabla, en un solo documento, en una sola colección, se puede utilizar el CRUD. Entonces vimos el ejemplo en la tienda de deportes, ¿cierto? Vimos el ejemplo de la parte de la biblioteca virtual. Que la biblioteca virtual, ¿yo qué hago? Yo solamente voy a registrar un libro, ¿cierto? Voy a registrar el autor, voy a registrar el año en el cual se publicó el libro, si la biblioteca posee ese libro, ¿cierto? Si está vigente el libro, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer con la parte de consultas, de diferente tipo de consultas o de edición que tienen la NoSQL, entonces yo puedo editar esa información de esa base de datos, la puedo cambiar. Entonces, para ese tipo de sistemas de información podemos utilizar el NoSQL. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos, lo que estamos mirando hace como 2, 3 semanitas, que era importante que ustedes conocieran esa herramienta. Entonces, pregunto yo, de los que lo han manejado, que ya tienen la práctica, como Diego, que ya sí también la ha cacharreado, como Alex, no sé, Olmer, si ya la han manejado, si tienen preguntas sobre esta herramienta, porque había como muchas dudas que tenía Alex, que me hablaba, que me decía, profe, yo cómo puedo saber qué bases de datos yo puedo utilizar para mi sistema de información, ¿cierto? Entonces ya con estos ejemplos que hemos tenido, no sé si tenemos en claro qué base de datos o qué herramienta, perdón, sí, qué base de datos nosotros podemos utilizar, o todavía tenemos dudas. Acuérdense que el otro es relacional.
bases de datos relacionales. ¿Qué significa? Que yo en mi interacción con mi sistema de información, yo voy a qué, yo voy a buscar información que estén en otras tablas y que yo voy a hacer un tipo de información dependiente de qué, pues de lo que yo quiera buscar, ¿cierto? Entonces eso ya es la programación orientada a objetos y ya me toca realizar una base de datos relacional. ¿Listo? Porque todas las bases de datos están, porque yo voy a buscar información de que va a estar que heredada. Eso ya habla de las herencias, ¿cierto? Entonces, si yo voy a buscar, por ejemplo, un alumno, entonces yo voy a buscar qué materias está viendo, qué notas sacó, con qué profesores está, ¿cierto? En qué semestre va. Pues todo eso va en diferentes tablas y que esas tablas están relacionadas cada una, ¿cierto? Y si yo voy a realizar ese tipo de búsqueda, pues obviamente me toca a mí que, pues me toca crear una base de datos relacional para poder que realizar ese tipo de búsqueda de información. ¿Listo? Pero si yo voy a crear una base de datos donde yo solamente pueda que registrar información y que con ese registro de información yo pueda realizar una búsqueda en específica y que yo pueda realizar una edición en específica, que yo pueda eliminarlo sin ningún problema, que no me vaya a borrar datos que yo tenga en otro lado, sino unos datos que hay en general que yo tenga en esa tabla, ¿cierto? Entonces, pues yo puedo, entonces dije, no voy a crear una base de datos no SQL. ¿Listo? Porque voy a tener solamente unos registros, unos tipos de registros, y con esos tipos de registros yo voy a realizar el CRUD y no voy a tener que realizar una búsqueda en otros lados. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenemos claro, muchachos, esa parte del backend de las bases de datos para nuestro sistema de información que estamos creando para nuestro proyecto o en general, ¿no? Para los diferentes proyectos que vayamos a realizar. Tenemos preguntas, si lo pudieron realizar, si lo cacharrearon con el taller que les di, si entendieron cada una de las funciones que lo que realiza, porque lo importante es que ustedes conozcan cuando yo hago la conexión del servidor, qué comando, ¿cierto? Perdón, sí, qué comando, qué función me sirve para llamar un dato, para que me conecte la base de datos, para que me haga para que cuando yo hago la parte del proceso del modelo, que es el manejo de las bases de datos, y que haga el CRUD, entonces cada función, qué es lo que realiza, cada comando, qué es lo que hace. Entonces la idea, muchachos, es que del taller del ejercicio que hicimos y que hemos estado haciendo toda la parte de algoritmos, en la parte de programación es que ustedes entiendan cada uno qué es lo que hace, que cada línea de código, qué es lo que interviene, para qué me sirve, qué unión hace, ¿cierto? Tanto en la parte del frontend como en la parte del backend, ¿cierto? Ya que ustedes están viendo otro lenguaje de programación que es el Java. ¿Cierto? Que están viendo otra interfaz que les permite crear esa parte del front-end, ¿cierto? De la maquetación, cómo les puede quedar el sistema. Entonces, no sé si, vuelvo y les repito, si tienen dudas, preguntas, si han trabajado, si han cacharrado, toda esta parte de todas estas herramientas que hemos estado Profe, viendo. Señora, dime. ok, este taller que tú nos dejaste es para agregar libros, no sé, ver la lista de libros y eso. Sí, señora. Ajá. Sí. Entonces, por ejemplo, de este taller que hicimos, era, por ejemplo, la parte yo les envié uno o dos archivos. Por el correo creo que les envié los dos. Que yo les envié un ejemplo, por ejemplo, para hacer la inserción de registros y para la parte de eliminación de los registros, ¿cierto? Había una solamente de registros que solamente podíamos insertar. Hay otro archivo que está más actualizado, que ya está con los botones de eliminar y de editar, pero estaban incompletos. ¿Se acuerdan? Entonces yo les dije, ya se hizo una parte, ahora hagamos la otra parte, si ustedes la pueden realizar, para que les aparezca que la demás información, para que se pueda editar los cuatro
las cuatro registros, por ejemplo, el autor, nombre del libro, autor, año de creación, y creo que eran otras dos, ¿cierto? Entonces, solamente aparecían tres. Entonces, ahora yo les dije, intenten hacer las otras dos partecitas. Hay unas cositas que como no las pude, o sea, como hice la programación de un día para otro, pues no me quedaron algunas cosas bien, ¿cierto? Entonces yo les dije, intentemos arreglarla, intentemos añadirla, a ver si ustedes la pueden terminar. Entonces, este ejemplo, Citri para los demás, este ejemplo nos va a servir a nosotros si ustedes van a tener en su sistema de información un tipo de ¿qué? De base de datos que sea de esta forma y que ustedes la puedan utilizar. Pero vuelvo y le repito, para las bases de datos, ustedes deben implementar con una sola. Ustedes no pueden utilizar, voy a utilizar MySQL. Después dicen, no, yo lo voy a unir ahora voy a unirla ahora con Mongo. Ahora voy a utilizar la parte de Workbench. No, no, ustedes pueden utilizar para que no haya problemas de comunicación de la parte del servidor, de las bases de datos, solamente pueden utilizar una sola para que no tengan errores de comunicación, porque si no, entonces van a tener errores y las bases de datos ni por un lado ni por el otro les va a funcionar. Entonces, por eso les decía, tengan en claro qué bases de datos van a hacer para que puedan utilizar uno solo. Si ya va a ser bases de datos relacionales o no SQL, ¿listo? Porque obviamente en un solo sistema ustedes pueden crear solamente con el no SQL, lo pueden utilizar y pueden crear sus diferentes módulos o formularios y cada formulario pues va a estar unido con ¿qué? Con las bases de datos. Lo pueden hacer, claro, pero que sea con uno solo porque van a tener inconvenientes de conexión. Listo, que eso era una pregunta que me había me había dicho, creo que Alex, y yo les había dicho no. Utilicen una porque van a tener problemas de conexión con el servidor. ¿Listo? Entonces, para que tengan en claro eso. No sé si tienen otra duda, pregunta. Voy a otras dudas, que por ahí las tengo anotadas, que esas dudas siempre me las comunicaba Alex. Entonces, por ejemplo, tenemos esa, la del utilizar una sola base de datos, ¿listo? La otra duda, muchachos, era, que me decía Alex, era que, que me decía, profe, entonces nos toca utilizar o nos toca hacer un sistema de información que esté en HTML, en otro JavaScript, en otro en Java y que podamos utilizar. También nos toca utilizar las diferentes bases de datos que hemos conocido, MySQL, el Workbench y la parte de la conexión, entonces utilizando la parte de Mongo. Entonces yo le he dicho, no, ustedes están conociendo acá diferentes bases de datos, diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar para su proyecto que están realizando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes tengan claro, por ejemplo, si van a crear una base de datos, tengan en claro cuáles bases de datos o la estructura de bases de datos relacionales y qué se necesita para tener una base de datos relacional bien. Entonces, ahí se le explicaba, ¿sí o no? Que era la normalización, ¿cierto? La relación de cada una, la normalización de la base de datos, cómo realizar la conexión utilizando la parte de PHP, ¿cierto? Utilizando MySQL, SQL. ¿Listo? Entonces, ustedes fue lo primero que aprendieron. Después, ¿qué aprendieron? Utilizar otra herramienta de creación, otro gestor de base de datos que se llama el Workbench. Entonces, ese Workbench es un poquito más gráfico que me permite también crear bases de datos y también hacer el modelo entidad-relación, ¿cierto? Y obviamente hacer la normalización para que me funcione bien mi base de datos. ¿Listo? Esas fueron las herramientas que ustedes aprendieron a utilizar de base de datos. ¿Cuál fue la otra? Estoy viendo la base de datos relacional. Y miramos la base de datos no relacional, que es este Mongo, que lo miramos acá, y que lo utilizamos para base de datos no relacionales, no estructuradas, que se utilizan ¿para qué? Para sistemas de información que no sean tan
como les digo yo, que no es que no sean tan estructurados, que no se necesiten tantas tablas, sino que en una sola tabla se pueda tener toda la información y que se pueda realizar el proceso del CRUD, ¿cierto? Eliminar, insertar, editar y leer la información, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros estábamos mirando, ¿cierto? De esa parte de los gestores de bases de datos. Ustedes vieron, bueno, aparte de las gestores de base de datos, aprendimos a utilizar las interfaces, ¿para qué? Para la parte del frontend, de la parte de la web, cómo lo va a ver el usuario, ¿cierto? Entonces, estamos utilizando la interfaz de el Visual Studio Code. ¿Listo? Que esa interfaz, por medio de qué? Del lenguaje de PHP y por medio del HTML, ¿cierto? Podemos nosotros crear pequeños formularios o módulos, ¿cierto? Que me va a permitir a mí en la parte visual poder registrar información, ¿cierto? O poder registrar datos, perdón, ¿cierto? Dependientemente de lo que sea, de lo que yo quiera que haga mi sistema de información, ¿cierto? La parte gráfica, que eso lo conocemos como el frontend. Entonces ustedes conocieron lo que es el PHP, la conexión de la base de datos, conocieron el HTML, el CSS, que era la parte visual, que era la parte como de la parte de, de cambiar el diseño, el tamaño de la letra, el color, colocarle más que todo para la parte como dinámica del sistema, ¿no? El CSS. Y ya conocimos la parte, por ejemplo, del Bootstrap, que son plantillas, que es un programa que yo lo descargo, que yo lo puedo anexar a la carpeta ya Visual Studio Code de mi proyecto y que yo puedo utilizar plantillas ya establecidas que me van a dar a mí que la parte de los botones de interacción, la parte del fondo, ¿cierto? Toda la parte como del diseño del front, cómo quiero que se vea para la vista del usuario, ¿cierto? Y lo último que ustedes están viendo, que es el Java, que es el lenguaje de programación que se maneja con la interfaz del NewBeans, ¿cierto? Que esa interfaz, el NewBeans, es otro tipo de interfaz como el Visual Studio Code, pero que esa interfaz maneja lo que es Java únicamente. Entonces ahí ya es más que todo gráfico, que ustedes también lo pueden, la estructura también es por funciones, por la parte de estructuras, ¿cierto? De clases, que ustedes utilizan la parte de Java, que eso pues lo vimos como el puro principio, que era la estructura como el Java. Y también ustedes pueden crear la parte de los formularios, anexando comandos botones de interacción, como el botones de comando, botones de texto, botones de lista, ¿cierto? Que se pueden utilizar en Java y que ustedes pues, el transcurso pues de la realización de la guía 7, pues van a estar trabajando con conociendo todas esas funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes conociendo todas esas herramientas, toda esta carreta que va, muchachos, ustedes con toda esa parte del conocimiento y manejo de herramientas, ustedes van a definir con qué herramientas en la parte del frontend y con qué herramientas en la parte del backend ustedes van a realizar su proyecto. Entonces, ustedes ya han adelantado algo porque ya con la profesora María Pilar, ustedes han adelantado la parte del manejo de las bases de datos, ya las tienen arregladitas, bien vacancitas, bien bonitas, bien chéveres. Ahora van a mirar con qué parte, o sea, la parte del backend de las bases de datos, ahora van a mirar con la parte del frontend, que cómo o cuál van a utilizar ustedes. Se van a utilizar por medio del PHP, HTML, con el CSS, o el JavaScript, o con el Bootstrap, o se van a quedar con la parte de Java, que están mirando ahorita. Entonces, ustedes son los que van a escoger, ¿cierto? Con qué herramientas que van ustedes a programar. ¿Listo? Ya depende de sus habilidades que ustedes tengan y que les parezca mejor.
que era otra de las dudas que tenía el señor Alex. Que profe, que cuál, le dije, no, Ale, que nosotros como docentes le vamos a decir, mire, utilicen, no, nosotros le estamos dando herramientas que le podemos colaborar y le pueden decir, mire, le va a quedar porque está, le va a quedar chévere porque esta es la última que se maneja y que ustedes pueden realizarla de esta forma, es otra cosa diferente que uno los pueda guiar. Pero ustedes están conociendo diferentes herramientas y lenguajes de programación que ustedes pueden hacer su proyecto. Entonces, teniendo en claro esas duditas que tenía Alex, entonces no sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas, Alex, que me había preguntado eso? No sé, Diego, Citri o Olmer, si tienen alguna duda sobre la parte de su proyecto, con qué herramienta lo están haciendo. El backend creo que lo están realizando con el MySQL, ¿cierto? Si no estoy mal. La parte de las bases de datos. Uy, pero el silencio otorga. Sí, Sí, señor. Bueno, tú acabaste de decir que este taller que nos enviaste, que hay algo incompleto. ¿Dónde está la otra parte? Porque, o sea, yo hice este que enviaste sobre lo de gestión de biblioteca, agregar libros. Bueno, eso lo hice. Pero ¿qué es lo que hace falta? Que dices tú que para eliminar y no sé qué. Yo les mandé 2 carpetas por el correo. Espérate, ya lo vi. Yo les mandé 2 carpetas. Ah, ok. Entonces, de una de las... Lo que habías enviado ¿Sí? por WhatsApp. ¿Sí? ¿Ya la miraste? Hay una que creo que la completa dice biblioteca-app, la aplicación de biblioteca. Y creo que esa es la que viene con los botoncitos ya de eliminar y editar, aparte de registrar. Esa es la que viene completica. Espérate, yo miro por acá, miramos. Ahora me dejaste pensando si las envió o no, pero ya. Conceptos, espérate a ver. Sí, mira, biblioteca app es la que tiene ya el otro botón de eliminar y el de editar. Viene completica con el CRUD. Y aquí, biblioteca gestión es la que solamente la realicé con los botoncitos de registrar. Libros nada más. Listo. Acuérdense que para que funcione, acuérdense que tiene que coger la base donde está el estudio del caso y comenzar a crear la base de datos con el nombre que se les coloque ahí, insertar información y bueno, o sea, ya que hagan la base de datos, que hagan la colección, inserten información, entonces ya pueden ir al Visual Studio Code y comenzar, y mejor dicho, ya pueden ir aquí a la carpetica y ya pueden compilarla para que ustedes vean cómo funciona. Acuérdense que cómo yo hago funcionar la base de datos de Mongoose. Acuérdense que yo puedo abrir y cerrar la base de datos en Visual Studio Code, pero me toca a mí volverla a inicializar. La base de datos, entonces yo tengo que ir a la consola o a la terminal del Visual Studio Code y colocar los 2 comandos de las extensiones para que me activen a mí la base de datos y que pueda funcionar. ¿Listo? Entonces ahí está, en la parte del documento está el paso a paso. Pero cuando yo cierro y que todo me funciona bien y yo cierro todo, entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Abrir, obviamente, me toca abrir a mí el Mongoose, ¿cierto? El Mongoose me toca a mí para que se abra el servidor, para que se active el servidor de Mongoose. Después voy al editor de base de el Visual Studio Code y hago el enlace. Lo conecto con la parte de los comandos, con Mongoose, ¿cierto? Que creo que es de Mongoose, que yo lo activo el servidor y ahí me va a aparecer el link que me va a permitir a mí la conexión a mi base de datos y yo ya puedo ver mi aplicación. Acuérdense que siempre toca generarlo así. Yo abro la carpeta y me toca ir a la terminal, a la consola y digitar esos 2 comandos para que me funcionen o si no,
no me va a abrir y no me va a funcionar en la web. Me va a aparecer error. Es como cuando utilizamos el SAT. Me toca a mí activar el servidor y el SQL para que me funcione. Es lo mismo con el Mongo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, bueno, ya aclarando todas esas dudas, preguntas o más aclaraciones sobre la parte de su proyecto de formación, cómo van en la parte de evidencias. La idea es que nosotros apenas tenemos que haber subido ya 3 evidencias con la parte ¿qué? Se me olvidó, de las bases de datos relacionales, ¿no? Que se fue con el ejemplo que utilizamos con el Workbench. Espero que esas estén ya subiditas, muchachos, para no correr. Acuérdense que nos quedan, mejor dicho, nos queda un mesecito y medio de clases para terminar este trimestre. Y tenemos que ya ir subiendo y tener listas todas las evidencias. Yo sé que aquí todos son muy juiciosos y que no les hace falta ninguna, sino de las otras materias. ¿Listo? De las otras materias que están viendo de las transversales, entonces para que no se queden colgados de esas evidencias. Bueno, muchachos, entonces, bueno, era aquí como un pequeño retroalimentación del tema que vimos, de su proyecto, y espero que lo lleven, pues, ahí, que ahí lo vayan llevando tanto en la documentación como en la parte de la programación, ¿no? Bueno, entonces para el día de hoy, ¿qué vamos a mirar? El día de hoy, muchachos, ya para entrar en la sesión, vamos a mirar un nuevo tema, pero que nosotros ya lo hemos mirado y ya lo conocemos. Ese tema Ese tema se llama la parte de las sentencias de SQL que se conocen como el DDL y DML. ¿Listo? Que eso es para la creación y administración de las bases de datos. Nosotros ya la hemos manejado, ya las conocemos. Estas sentencias, el DDL y el DML, pero que no teníamos estos conceptos presentes. ¿Cierto? Que es una sentencia y más que todo, pues conocer qué es el DDL y el DML. Lo otro ya lo hemos manejado, ya sabemos, o sea, ya nosotros ya hemos utilizado esas funciones, esos comandos, ¿cierto? Pero no lo hayamos identificado que son sentencias y que se manejan más que todo, pues en las bases de datos de SQL. ¿Listo? Entonces, esta actividad tiene de 32 horas. Las evidencias, entonces las evidencias, ¿cuáles son, muchachos? Esta es la otra evidencia que se les voy a pedir, ¿cierto? Que nos sigue en nuestra temática. Entonces nos dice acá, a continuación se describen las acciones y las correspondientes perdón, evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos piden acá? El tema son destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Entonces nos dicen, vea, tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para solución de los problemas planteados. Entonces, por ejemplo, aquí nos colocan un problema. Dice, el problema trabaje con la tabla libreta. Nos dice, cree una tabla llamada libreta que Compartiendo debe pantalla. tener lo siguiente. Ay, espérate. No estoy sí, yo estoy compartiendo. Espérate. Ay, no, perdón. Ay, yo lo tenía compartido. Gracias. No, Gracias, Citri, que aquí ya lo comparto. ¿Listo? ¿Ya la están viendo? Qué pena, muchachos. ¿Listo? ¿Ya la están viendo? Sí, señor. sí, señor. Bueno, entonces, muchachos, entonces en esta actividad vamos a aprender a conocer cuáles son las sentencias DDL y DML, que nosotros ya las conocemos, ¿listo? Son comandos que ya lo hemos manejado, pero lo vamos a mirar más al detallito acá. Entonces aquí la evidencia que nos va a pedir, que nosotros vamos a crear, que nosotros ya lo hemos hecho y ya lo hemos manejado en la parte de las bases de datos. Nos dice, van a crear una tabla, mire, ¿cierto? Un problema, traje con una tabla llamada libreta y creo una tabla
y debe tener los siguientes campos: nombre, domicilio, teléfono, ¿cierto? Entonces aquí nos dice cómo crear una tabla. Entonces acá nos dan el ejemplo, crear table, libreta, y nos dicen cómo es la estructura, ¿cierto? Como un pequeño ejemplo. Y aquí visualice las tablas existentes para verificar la creación de la libreta. ¿Con cuál función? Con Show Tables, ¿cierto? Visualice la estructura, ay, perdón. Aquí nos pide visualice la estructura de la libreta, entonces con qué funciones se describen, ¿cierto? Entonces acá nos dan la parte del ejemplo. Seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Construye las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Insertar 5 registros más y cuente cuántos registros se ingresan. ¿Listos? ¿Listo, muchachos? Entonces, esto se conoce con la parte de sentencias de SQL. Entonces, vamos a mirar de qué se trata todo esto para poder entender, ¿cierto? Para poder entender el concepto y para poder realizar la evidencia que nos piden, que es esta. La evidencia que nos piden es realizar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta cuál es la evidencia que se va a trabajar. Como la plataforma nos sirve, muchachos, Sajuna, que está en material de apoyo para que ustedes las puedan conocer y las puedan mirar sobre este tema, pero bueno, acá yo les voy a explicar bien y que ustedes ahí con el material de apoyo, que ustedes puedan encontrar, ¿cierto? Que puedan buscar ustedes, pues, lo podamos entender mejor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar de qué se trata esta parte de las sentencias DLL, ¿cierto? Y de ML y de qué se trata. Y que si nosotros las hemos utilizado en nuestra programación. Entonces vamos a mirar acá. Entonces vamos a, aquí por ahí tengo una presentación. Entonces, dime. Dime. Fíjate que no te entiendo toda entrecortada. ¿Quién me está hablando, Alex o Citri? Listo, gracias. No, profe, a mí que se me fue el micrófono. Yo sí decía proceso. Listo, muchachos. Entonces vamos a mirar acá sobre las sentencias de cada una, qué es lo que nos va a mostrar y nosotros cómo la hemos utilizado en nuestra programación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirarla, muchachos. Entonces aquí primero que todo, pues vamos a mirar la parte del SQL. Acordemos que el SQL es un gestor de bases de datos que nos va a permitir a nosotros construir bases de datos. Esas bases de datos tienen una estructura, ¿cierto? Que nosotros ya la conocemos, que tienen unas tablas, que tienen unos registros y que tienen unos datos. Que con esas tablas se pueden crear varias tablas para construir una base de datos y que en esas bases de datos se pueden relacionar entre sí, ¿cierto? Para realizar diferentes tipos de búsqueda de información, ¿cierto? Entonces, ese tipo de búsqueda de información o de procesos de información la conocemos como el CRUD. Entonces, acuérdense que el CRUD en inglés significa que son las siglas de leer, de insertar, de eliminar y de edición de información, ¿cierto? Eso es lo que nos habla el CRUD y que en cualquier base de datos realiza estas 4 operaciones, en cualquier base de datos creada. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros creamos esas bases de datos y que llevan una estructura, entonces se utilizan, muchachos, se utilizan unas funciones, ¿cierto? Un código o unos comandos para poder crear esas tablas, para poder crear esas bases de datos, ¿cierto? Y poder crear el CRUD, ¿cierto? Y eso se conoce con la parte de sentencias. ¿Listo? Y se dividen en dos. Se dividen en sentencias DDL y sentencias DML. Y cada una hace un proceso, ¿cierto? Y que maneja diferentes tipos de funciones que nos van a permitir, pues, obviamente, utilizar esas bases de datos y usarla con diferentes procesos.
¿Listo? Entonces vamos a mirar primero la sentencia DDL. Entonces nos dice que el lenguaje de definición de datos, ¿listo? Se conoce como DDL, lenguaje de definición de datos. Entonces nos dice, mira, proporciona comandos para la definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones a los esquemas de relación. ¿Listo? Eso es lo que nos habla la sentencia DDL, lenguaje de definición de datos. ¿Listo? Entonces define esquemas de relación, borrado y modificaciones, pero habla de lo que es de la relación, ¿cierto? De las relaciones de las bases de datos. ¿Listo? Y se conoce como la sentencia DDL. Ahora hablamos, muchachos, del lenguaje interactivo de manipulación que se conoce como el DML. Entonces nos dice, incluye el lenguaje de consultas basados tanto en el álgebra relacional como en el cálculo relacional de tuplas. ¿Cierto? Cuando hablamos de tuplas, las tuplas se conocen como los diferentes tipos de ¿qué? Como de tablas, ¿cierto? De información, de datos. Y aquí se conoce con el nombre como de tuplas. Cuando hablamos incluye el lenguaje de consultas basado en álgebra relacional, como el cálculo racional, nos habla, muchachos, que aquí en el DML es que nosotros hacemos el proceso del CRUB, donde podemos insertar, leer y editar, ¿cierto? Los diferentes tipos de datos. Y eso se conoce como las sentencias DML. ¿Listo? La parte del CRUB. ¿Listo? Cuando nos hablen de esto, de sentencias DML, dice, la parte interactiva de manipulación de datos, entonces me toca crear a mí el CRUD que me permita leer, me permita a mí leer, insertar, editar y borrar la información, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan en claro. Entonces, aquí otro temita que nos hablan aquí, muchachos, que tanto hemos hablado de la parte de integridad. Entonces, aquí nos dice que en la parte de la relación de las bases de datos que yo puedo crear, entonces nos dice que el DDL incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base, los datos almacenados en la base de datos. Cuando yo hablo de restricciones, es la parte de seguridad. Cuando yo hablo de restricciones, es que yo digo, es que aquí solamente se puede colocar un dato numérico, que aquí solamente se puede colocar un dato un dato de texto. Si me hago entender, entonces que yo hago una contraseña y que la contraseña me dice que tiene que tener tanto datos numéricos como alfanuméricos, o alfanuméricos, mejor dicho. Entonces es una parte de restricción que yo le hago a mi tablita, ¿cierto? Aquí en esta parte, cuando hacemos el esquema de relación de los datos. ¿Listo? Entonces, eso habla de la parte de las restricciones, de la restricción que yo le puedo colocar a los datos que yo quiero registrar. Es el tipo de formato, en pocas palabras, que yo voy a usar. ¿Listo? Cuando hablamos de la parte de integridad. Cuando hablamos del control de transacciones, muchachos, eso nos habla que incluye comandos para especificar el comienzo y el final de las transacciones. ¿Cierto? Incluye comandos para especificar el comienzo y final de las transacciones. ¿Qué significa eso? Que yo voy a colocar botones donde donde yo voy a colocar registrar o ingreso de datos, ¿cierto? Entonces, como en la basecita de datos que hicimos en NoSQL de los libros, que yo hago un botoncito donde yo voy a que utilice que solamente se va a hacer el registro y únicamente va a realizar ese proceso, que va a ser el comienzo y el final de la transacción. ¿Listo? Porque yo puedo utilizar otro botón, por ejemplo, el de edición. ¿Listo? Que yo puedo coger y editar un registro, un dato, y lo puedo después, guardar. Entonces utilizo el de edición y de guardar y me va a aparecer después el cambio. ¿Listo? Que eso se habla el control de transacciones. ¿Listo? O cuando yo hago el de editar, o cuando yo hago el de eliminar, o cuando yo hago un nuevo registro, o cuando yo hago un botón de atrás, ¿cierto? Que me permite realizar que una o dos operaciones, que se habla el comienzo o el final. ¿Listo?
Perdón que suene redundante, pues más o menos para que me entiendan. Autorización. Entonces nos dice que incluye comandos para especificar los derechos de acceso a las relaciones y a las vistas, ¿cierto? Entonces, comandos que me permiten especificar los derechos de acceso a las relaciones y a las vistas. Esto es cuando yo hago un ejemplo, muchachos, cuando yo hago el login y cuando yo no tengo yo no estoy logueado y me toca hacer un registro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablan los derechos de acciones de las relaciones, es por ejemplo cuando yo en mi login me dice registrarse en el botón. Entonces yo le doy el clic en registrarse, me abre un módulo nuevo, ¿cierto? Y puedo digitar mis datos con mi usuario y contraseña y yo le doy que yo cuando lo doy guardar, lo voy a guardar, me va a llevar, me guarda la información y me lleva nuevamente al login, donde yo ya puedo que loguearme como usuario y como usuario y con mi contraseña y yo ya puedo que ingresar al sistema. ¿Listo? Es la parte de autorización, ¿cierto? Esto también habla de la parte de los roles, que cuando yo hago el registro, cuando yo me logueo, yo debo tomar un rol porque de pronto el sistema tiene 4 o 5 módulos. Entonces, si yo soy el módulo de almacén, entonces yo tengo que tener el rol de almacén que cuando me loguee, cuando yo haga mi usuario y mi contraseña, entonces yo ingrese únicamente el módulo de ¿qué? De almacén, porque es el que yo voy a manejar. ¿Listo? Entonces, es lo que habla de la parte de autorización y que debemos tener en cuenta cuando creamos nuestro sistema de información. Y el control de transacciones, los procesos que hace cada módulo. ¿Listo? Y la integridad, la parte de los formatos, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos yo voy a registrar? ¿Cierto? Que me permiten a mí, por ejemplo, en la parte de loguearme o de la parte de registrar datos, ¿cierto? Que sean coherentes y que sean coherentes al formato que yo tengo en mi base de datos y que me lo permita guardar y que permita guardar. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esta parte de lo que se maneja en SQL, lo que maneja las sentencias DDL y DML. DML, entonces, interactúa en la manipulación de datos, significa que es el CRUD, cuando nosotros hacemos el proceso del CRUD, y en la parte del DDL es cuando nosotros hacemos la parte de realizar las relaciones de las diferentes tablas y cómo nosotros las relacionamos y qué utilizamos para relacionarla, ¿cierto? Entonces, aquí ya lo vamos a mirar, muchachos. Entonces, hasta aquí como vamos, más o menos me entendieron qué es lo que hace el DDL y el DML o tienen alguna pregunta o duda. O todo clarito. Profe, lo que entiendo son comandos para manipular la creación, eliminación de las bases de datos, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Y eso se conoce como sentencias. Entonces, se conocen dos tipos de sentencias. Está la DDL y está la DML. Cada una nos va a permitir hacer ¿qué? La creación de la base de datos, DDL, la sentencia DDL, y la otra, la manipulación de esas bases de datos que nosotros creamos. En pocas palabras. ¿Listo? Entonces, vamos al otro. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar ahora, perdón. Entonces, acá. Bases de datos. Entonces vamos a mirar qué es lo que el lenguaje de definición del DDL que nos permite hacer. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera para que ustedes la anoten y tengan en cuenta qué es lo que hace. Estoy bajando así porque es un PDF. Entonces toca así para estarlo bajando, que haces ahí como que me pierdo. Bueno, ¿qué permite hacer esta sentencia DDL? Entonces, miren, me especifica un conjunto de relaciones. Proporciona información relativa a un conjunto de relaciones. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo mi base de datos, ¿cierto? Entonces, yo creo las diferentes tablas y cuando yo tengo la creación de esas tablas, entonces yo ya voy a ¿qué? Voy a registrar ¿qué? Lo que son la parte de los atributos y esos atributos van a tener un tipo de ¿qué?
de formato, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de formato, son el tipo de datos que esas tablas o que esos atributos pueden tener, dependiendo del dato. Entonces, por ejemplo, cuando son nombres, cuando son apellidos, entonces es un tipo de dato que string, de texto, ¿cierto? Entonces, tenemos que darle ese tipo de formato, ¿cierto? Cuando es un tipo, por ejemplo, de cédula, de edad, ¿cierto? Entonces ya es un tipo de datos que numérico, ¿cierto? Entonces ya con qué tipo de formato, con string, el otro es con el int, que son enteros, ¿cierto? Y ya cuando son valores numéricos, pero que llevan un tipo como por ejemplo precios, ¿cierto? Que llevan un tipo de coma, los datos, entonces ya nos toca colocar otro tipo de formato. ¿Quién se acuerda de ese tipo de formato? Tenemos tipo string, int, cuando es de decimales, ¿cómo se llama? ¿Quién me acuerda? Doble. Doble. Exactamente. ¿Listo? Entonces, nos toca definir eso cuando nosotros creamos nuestras bases de datos. Entonces, yo les decía que son conceptos que nosotros ya hemos hecho, que ya manejamos, ¿cierto? Entonces, aquí pues ya sabemos que son sentencias DDL. Cuando hacemos esa parte de construcción de las bases de datos, entonces estamos utilizando sentencias DDL. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Permite conocer el esquema de cada relación, el dominio de valores asociados a cada atributo y las restricciones de integridad. Acordémonos, muchachos, que cuando cuando creamos la parte de las relaciones, nosotros utilizamos la parte de ¿cómo es que se llama ese dato? ¿Qué se acuerda? Cuando hacemos la relación de uno a uno, de a uno a muchos, de muchos a muchos, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se conoce? ¿Ese concepto? ¿Ponen qué? Ah, no. Las llaves No. primarias y secundarias. Sí, utilizamos llaves primarias, llaves Relación. foráneas, pero esa estructura, ¿se acuerdan que son relaciones? Sí, ¿se acuerdan las bases de datos? Cuando hacemos ese tipo ¿con qué La nombre conoce? cardinalidad. Cardinalidad. Exacto, hacemos la cardinalidad. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, cuando hacemos la parte de sentencias de DDL, tenemos que manejar en las relaciones la cardinalidad. ¿Listo? Entonces aquí nos habla, mire, esquema de cada relación, el dominio de los valores asociados a cada atributo y las restricciones de integridad. El dominio de valores es lo que yo les hablaba, si eran enteros, si eran string, ¿cierto? Si son datos booleanos, si son datos no nulos, ¿cierto? Entonces nos toca mirar cuando creamos la base de datos qué formato le vamos a dar a cada una de cada una de la información que nosotros vamos a crear. Nos habla también del conjunto de índices que se debe mantener para cada relación. Cuando hablamos de un conjunto de índices, ¿ustedes qué creen que serán los índices? La numeración que se le da al comienzo de cada línea, de cada... De cada tabla. ¿Será? El no, conjunto. no, en cada fila se le da una numeración consecutiva. Exactamente. ¿Cierto? Y eso se conoce como la parte cuando nosotros hacemos eso, ¿cómo lo conocemos cuando creamos la base de datos? ¿Se acuerdan cuando hacemos que vayan aumentando y que vayan llevando como una numeración consecutiva? Index. Ese sería los IDs. ¿Cómo es, No, Alex? es que hay una parte que se le da como un índice y hay una parte que se le da el ID. Exacto, ¿cierto? Entonces, eso es dependiendo de la base de datos que vayamos a crear, pero siempre se debe relacionar de esa forma, que sea secuencial, porque como yo ya está registrando y registrando y registrando información, entonces nosotros le tenemos que dar
que sea automática, ¿se acuerda? Que era la guía. Era Autoincremental. Autoincremento. automático, ¿se acuerdan? Que me tocaba a mí que fuera secuencial como dice Diego. Entonces, nos toca a nosotros, mire, el conjunto de índices que se debe mantener para cada relación. Entonces, cuando nosotros creamos cada tabla, recuerden que cada tabla, cuando creamos el ID, acuérdense que el ID es como la parte automática que nos da el índice, ¿cierto? Que nos va diciendo como el aumento cuando yo voy registrando y registrando información. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos una base de datos, siempre va a quedar relacionada con un número, porque ese es como es el registro que se tiene o que lleva a la base de datos. ¿Qué pasa? Que cuando yo elimino, ¿cierto? O cuando se elimina el registro, desaparece ese ID, ¿cierto? Ese índice. Entonces la secuencia va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si yo borro la 4, entonces, ¿qué pasa? La secuencia no me va a cambiar. Pero bueno, sí me cambia. ¿En qué parte? En que ya no va a aparecer la 4, sino va a aparecer la 1, la 2, la 3, la 5, la 6. ¿Cierto? Porque eso es una parte de control, de integridad que tiene las bases de datos y que me va a ayudar a mí a tener una parte como de seguridad en la parte de la información, ¿cierto? Y es una parte de la parte de la integralidad que tiene las bases de datos. Esto para entender esto que nosotros a veces lo tomamos, todo esto ya lo hemos hecho y ya lo hemos manejado en nuestra base de datos. Ahora la parte era conocer esos conceptos. Cuando yo hago esto, ¿para qué me sirve? ¿Y qué significa? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Listo? Entonces era para tener estos conceptos. Nos habla también de la parte, mira que hablaba, la información de seguridad y de autorización de cada relación, que cuando yo hago la relación, entonces que esa cardinalidad, ¿cierto? Que no tenga ningún error, ¿cierto? Y que esa información se ajuste ¿a qué? A lo que el sistema o que la base de datos requiere. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de un colegio, si yo voy a registrarme en una universidad con mi nombre, mi cédula, y yo voy a registrarme en un semestre, y que ese semestre tiene unas materias, y que esas materias las dicta un docente, un profesor, y que aparte de eso, pues que se tienen unos horarios de clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué me toca? ¿Qué pasa? En la parte de la seguridad y de la relación, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener en claro cómo se relacionan cada una de esas tablas que acabé de decir, que cuando yo busque el dato del alumno con el número de la cédula, ¿cierto? Me aparezca la información de qué semestre va, qué materias está viendo, qué horario tiene, ¿cierto? O también de la parte de los días. Que yo diga, no, es que quiero mirar, que yo escoja, mire, el día lunes, entonces que yo escoja pues con mi número de cédula y el día, entonces yo realice la búsqueda y que sepa, por ejemplo, el martes, qué clases yo tengo y que me muestre los horarios, ¿cierto? Y las materias que yo voy a ver en ese día, ¿cierto? Entonces, por eso es importante hacer y mirar bien la parte de las relaciones, mirar bien la cardinalidad y el tipo de búsqueda de información que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces aquí por eso es que se habla de la información de seguridad y de autorización de cada relación. Cuando yo hablo de autorización de cada relación, es que yo voy a mirar lo que decía Alex, que esa es una llave primaria. Las llaves primarias es que con esta información yo puedo realizar con la cédula, yo puedo buscar los datos de qué, de la persona, que me aparezca en qué semestre y que me aparezca cuánto pagó, ¿cierto? Y qué materias ve, un ejemplo. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la parte de las sentencias DDL. ¿Listo? Acuérdense que las sentencias DDL las utilizamos para crear las bases de datos, hacer la relación cardinalidad que llamamos, hacer la parte de la normalización, de la parte del formato de la información, ¿cierto? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso.
La estructura de almacenamiento físico de cada relación en el disco. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya hablamos la parte de las bases de datos en la parte del servidor, ¿cierto? Dependiendo de qué servidor nosotros utilicemos, ¿cierto? Entonces, si vamos a utilizar, utilizando, por ejemplo, el gestor de bases de datos con el Workbench, tiene su propio servidor, entonces donde se puede guardar esa base de datos y se pueden crear las diferentes tablas. O utilizando el SAMS como un servidor Apache y utilizando el MySQL como gestor de base de datos, ¿cierto? Entonces, eso ya depende de la herramienta que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, aquí ya vamos a mirar la parte de comandos más importantes que utilizamos nosotros cuando utilizamos las sentencias. Entonces, en DDL, entonces, acuérdense que es para la creación de bases de datos, ¿cierto? Entonces se utiliza el comando crear table, el comando crear index, ¿cierto? El comando alfer tabla, el comando alfer index, ¿cierto? Y el comando drop table. No sé si ustedes recuerdan que de pronto esto ya lo hemos utilizado, ¿cierto? El create table ya lo hemos utilizado, ¿cierto? ¿Será que el create index para qué nos servirá? El after table para qué será? El after index y el drop, ¿cierto? Para saber estas funciones, estos comandos, para qué nos sirven en nuestras sentencias DDL. ¿Listo? Entonces aquí los vamos a mirar. ¿Para qué nos sirve cada uno? Entonces aquí, acordémonos que estamos viendo las sentencias DDL, ¿listo? Creación de las bases de datos. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestra primera, digo yo, para crear las tablas. Entonces se utiliza el comando crear table. Entonces, vea, se utiliza para crear las tablas de bases de datos que forman la esencia de la base de datos relacional, que consiste en uno o más encabezados, que se llama heading de columna, que proporcionan el nombre y el tipo de los datos de la columna, y cero y más filas de datos que contiene un valor de datos de tipo de datos específicos para cada columna. Esto, entonces, ¿se acuerdan que nosotros creamos por allá en el Visual Studio que dice, vamos a crear una tabla, la estructura? Entonces, crear table, cuando miramos lo de JavaScript, ¿no? Entonces, crear table, entonces, por ejemplo, alumnos, ¿cierto? Entonces, ahí ya le damos la estructura de class y ya le damos que, ¿se acuerdan? Que decimos que class es la parte de la estructura o el proceso en Java que queremos o la información que tenga esa tabla, ¿cierto? Entonces decimos, entonces va a tener, por ejemplo, la parte del ID, que el nombre o el número del documento, el nombre del alumno, el apellido, ¿cierto? Entonces en esa clase creamos toda esa parte de ingresar los diferentes atributos. ¿Cierto? Entonces, para que ustedes vayamos recordando y recopilando por allá cuando vimos las primeras temitas, cuando utilizamos la parte de Java, de cómo cómo creábamos la tabla utilizando este comando de crear table. ¿Cierto? Entonces aquí nos da el ejemplo, mire como el que estábamos hablando. Mire, crear table, el nombre de la tabla, ¿cierto? Abrimos paréntesis, entonces colocamos, mire, el nombre, la columna, de qué tipo es la columna, qué restricción va a tener, miren, no null, ¿cierto? Que es unificar. Aquí nos está dando, como en SQL, acuérdense que nosotros vimos la interfaz en la parte gráfica, cómo se creaba en MySQL, ¿no? La parte gráfica, cómo se creaba bien chévere. Pero aquí la estamos utilizando con SQL y cómo creamos esta tabla, ¿cierto? Entonces, por ahí nos explicaba, yo me acuerdo que una vez lo explicó Félix, ¿cierto? También en SQL cómo crear la parte de las tablas y la parte de las relaciones, crearlas en SQL, que también era más fácil. Pero el otro la vimos en la parte gráfica, que era como más entendible para ustedes, ¿cierto? Pero que también la podemos utilizar en SQL, ¿cierto? Entonces, ya después vamos a mirar ejemplos utilizando el MySQL, utilizando el SQL, o utilizando el Workbench,
también la podemos utilizar para crear las bases de datos utilizando estas sentencias de SQL. Ya la miramos en la parte gráfica, ahora hagámoslo en la parte de SQL. Entonces aquí nos daban las resistencias de la tabla, entonces aquí lo que nos hablan, primary key, foreign key, ¿cierto? Que sea única. Entonces, dependiendo, ¿no? De nuestro sistema, de nuestra, perdón, de nuestra tabla. Entonces, como ejemplos, aquí tenemos un código como ejemplo. Entonces, mira, crear table productos, entonces lleva el código, lleva el producto, que es un número entero, ¿cierto? Que lleva el nombre, lleva el código, perdón, aquí lleva el nombre del producto, que es char, ¿cierto? El tipo de dato, ¿cierto? Que es char, que es una restricción. Esta es la restricción de 20 caracteres, que solamente podemos digitar hasta 20 caracteres, ¿listo? La descripción del producto, ¿cierto? Que es de tipo texto, char. El precio, aquí nos dice que también lo podemos colocar con este comando real y que la llave primaria es el código del producto y lo podemos colocar acá. ¿Listo? Entonces, esta era la parte de SQL que nosotros también podemos crear en nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, acuérdense nuevamente, la sentencia DDL es para la creación de mi base de datos, que nosotros ya la conocíamos, ahora conocemos la parte conceptual. Perdón que me pierdo acá. Entonces, preguntas, muchachos, esto ya lo habíamos visto. Entonces tenemos alguna pregunta. Nosotros vimos la creación de tablas en MySQL en la parte gráfica. Ahora la vamos a mirar en la parte del SQL. Entonces no sé si ustedes ya lo habían visto, lo habían leído, lo habían también trabajado, lo habían practicado. Entonces quisiera que me contaran. Durante las clases, profe. Así por lo menos yo por fuera he estado practicando otras cosas. ¿Listo? No sé, Diego, que de pronto su merced que ya como que ha cacharrado, ya lo había trabajado con el SQL, trabajando esto Sí, con señor. Workbench, con MySQL, ¿cierto? Con WordPress, sí, señor. Ah, ok. MySQL. Y Citri y Olmer. Entonces, muchachos, esto, muchachos, depende, vuelvo y les digo, de la facilidad que ustedes vean de que sea como, y de la habilidad, ¿no? Que ustedes tengan para crear esas bases de datos. ¿Cómo la puedo crear más fácil? Utilizando mi interfaz gráfica o utilizando la parte de SQL, utilizando cualquiera de las dos herramientas, tanto Workbench como MySQL Admin la pueden utilizar. Entonces, es la parte de como ustedes lo entiendan mejor y decir, mire, yo lo entiendo porque SQL es más fácil y creo mi base de datos así. Y la puedo relacionar. Listo, pero obviamente debemos conocer bien aquí la parte del código, ¿cierto? Del SQL, las sentencias del DL, para poderla crear y entenderla, ¿cierto? Eso ya depende de ustedes. Entonces aquí vuelvo y les digo, aquí se les da las herramientas y ustedes miran cómo las utilizan. Esto ya lo habíamos visto, pero entonces aquí ya lo estamos viendo lo estamos viendo como mayor detenimiento en la parte conceptual. Bueno, entonces el SQL nos dice qué es el index. Crear un índice, ¿qué es? Entonces, lo habla de los índices. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tenemos allá en la parte la parte gráfica, cuando dice, no, que crear un índice, y ese índice, ¿qué me permitirá hacer? ¿Cierto? Entonces, aquí nos dice que nos ayudan a obtener datos de las tablas de forma más rápida. Al dirigirnos al índice, primero ahorramos tiempo y seguramente nos dice que el método es más eficiente para ubicar la información que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el índice? Es que para obtener datos de las diferentes tablas de forma más rápida. Ya vamos a mirar de qué forma. Entonces, aquí nos dice que el índice es un sistema de base de datos que lee a través de toda la tabla. Este proceso se conoce como escaneo de la tabla.
Para localizar la información deseada con un índice correcto en su lugar, el sistema de bases de datos puede entonces primero dirigirse al índice para encontrar y obtener los datos y luego dirigirse a dichas ubicaciones para obtener los datos necesarios. De una forma más rápida o ágil. Entonces aquí nos dice que generalmente se recomienda crear índices en las tablas. Un índice puede cubrir una o más columnas y según pues la sintaxis que nosotros vamos a mirar la sintaxis, perdón, que para crear el índice. Entonces la vamos a mirar acá. Bueno, aquí ya la miramos con el código. Entonces nos dice, mira, crear índice con el nombre del índice o nombre de la tabla y colocamos el nombre o la columna. Esto es como para buscar información, ¿cierto? Aquí como la... Entonces, por ejemplo, nos dan de esta tabla. Tenemos una tabla customer, donde tenemos el nombre, el apellido, la dirección, la ciudad, el país y el dato de qué. Este es el dato de ingreso, creería yo, o el dato de nacimiento. El birth date, no me acuerdo qué significa el birth. Entonces aquí nos dice, si queremos crear un índice con respecto al last name, a este, hacer la búsqueda por el apellido, entonces la sintaxis, ¿cómo sería? Entonces, mira, aquí nos decía, mire, crear índice, entonces aquí nos colocan la parte de last name, ¿cierto? Este dato que tenemos que colocar acá, el last name, y que esté activo, y que para que realice la búsqueda, ¿en qué? En la tabla llamada customer, y colocamos la parte de last name. Aquí colocamos la parte de la sintaxis del índice, que es IDX last name, que se active en la tabla, el one, que se active en la tabla de customer, y que busque por este dato, por el last name. ¿Qué significa? Que cualquier búsqueda que vayamos a realizar, la vamos a realizar con el apellido. En pocas palabras, ¿listo? Es lo que nos realiza la parte del índice. Vamos a mirar acá el ejemplo. Entonces, vea, si queremos que el índice se dé más de una columna, o sea, que podamos buscar en tener varias opciones de búsqueda, entonces acá nos da la estructura, ¿cierto? Entonces aquí, que yo quiero por la ciudad, es lo mismo que tenemos acá arribita, entonces que haga la búsqueda por la ciudad y por el país, ¿cierto? Y aquí, que me haga la búsqueda por el nombre y que me haga la búsqueda por el apellido. ¿Listo? Por nombre y apellido. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto cuando nosotros creamos este índice, significa que cuando yo vaya a crear un botón de búsqueda, yo le doy clic en búsqueda y me va a aparecer a mí por ciudad o por ciudad y por país o por nombre y apellido. Yo puedo, ¿qué? Utilizar esas dos formas de búsqueda. ¿Qué significa? Que me toca crear a mí un formulario que tenga estos datos acá para poderla realizar. ¿Listo? Para cuando realizamos esta parte de búsqueda, acuérdense que es para buscar aquí información. ¿Listo? Bueno, vamos a la otra. Vamos a la parte de alter, ¿cierto? Entonces, aquí de la parte de la tabla. Entonces, ¿qué significa alter? Entonces, una vez creada aquí la tabla, nos dice que los usuarios pueden encontrar más útil si contiene un ítem de datos adicional. ¿Cierto? Entonces, aquí nos explica, perdón, que nos dice que nos permite cambiar, ¿cierto? Nos permite cambiar las bases de datos, el nombre de las bases de datos que nosotros ya creamos. Entonces, aquí nos dice que para poder cambiar el nombre de esas tablas que nosotros creamos, entonces vamos a ¿qué? Vamos a utilizar la función de alter. Es para cambiar el nombre de una tabla que nosotros ya nosotros creamos. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo colocamos? Entonces, art stable, colocamos el nombre de la tabla, customer, no, perdón, customer no, sino... Pero, déjenme mirar acá, alter text, si colocamos el nombre de la tabla, customer, ya adicionamos el nombre, ¿cierto?
pero déjeme mirar si es el nombre de la tabla, o adicionar, pero que aquí me confundí. Entonces, por alterar el nombre de la tabla, adicionar nombre. Y el tipo para adicionar el nombre de la columna. No, perdón, muchachos. Esto es, el after es para adicionar en una tabla, adicionar otro tipo de atributo, ¿cierto? De atributo que de pronto se nos olvidó en la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en esta tabla aquí arribita, tenemos nombre, apellido, dirección, teléfono, tenemos fecha de registro, pero entonces a mí se me olvidó colocar acá, por ejemplo, el número de el número de la cédula. Entonces, ¿qué hago? Decir, ay, se me olvidó en la tabla customer colocar o adicionar otro atributo. Entonces, ¿yo qué utilizo? Perdón, muchachos, que me había confundido la parte del after. Entonces, yo utilizo esta función que es para qué? Para adicionar otro atributo a esa tabla. Entonces, le coloco after table, le coloco el nombre de la tabla, ¿cierto? Customer, y aquí le digo, adicione por favor el nombre, por ejemplo, cédula, ¿cierto? Y aquí le voy a colocar la parte de qué, del tipo de columna. ¿Qué tipo de columna? Entonces le voy a colocar cédula que sea de tipo entero y que tenga 15 caracteres únicamente, ¿cierto? Como lo vemos aquí abajito. Entonces aquí miren que productos adicione el estado, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, que sea de texto y que sea de 15 caracteres únicamente. ¿Listo? Entonces aquí pues le había dado el ejemplo con la cédula. ¿Listo? Entonces es una forma, muchachos, de nosotros por la parte de la sentencia de SQL, cómo adicionar un atributo, ¿cierto? A una columna, a una tabla en específica que se nos haya olvidado. ¿Listo? Entonces, perdóname aquí que me ha confundido. Entonces, para adicionar, ¿cierto? Un atributo a una tabla, el after table. Entonces, aquí ya nos da la parte como de la parte como el ejemplo. Aquí ya lo tenemos. Entonces, acá nos dice cómo podía crear. Entonces, mire, productos, el código del producto, el nombre del producto, el tipo, la descripción, el precio y el estado. ¿Cierto? Entonces, en pocas palabras, nos va a quedar así como está en este ejemplo. Entonces, alter para crear o adicionar otro atributo a la tabla. Crear table para crear nuestras tablas. Ahora vamos a mirar lo que es el drop. Entonces, ¿para qué nos sirve el drop? Entonces nos dice que el drop se puede eliminar en cualquier momento con el comando drop table, ¿cierto? Y es para eliminar, ¿cierto? Toda la tabla. Toda la tabla. Entonces, mire, drop table, ustedes van a decir, no, esta tabla me quedó mal. Entonces me toca volverla a crear. Entonces, ¿yo qué hago? Pero entonces me toca eliminarla. Entonces le escribo drop table, le coloco el nombre, le doy y ya, ¿cierto? Le doy enter y ya me va a desaparecer toda esa tabla con todos los atributos y con toda la parte de los formatos que yo la hubiera creado. Entonces acá mire cómo que nos dice, cuando se ejecuta este comando se remueve la tabla y todos los registros, además de todos los índices y todas las vistas dependen de ella, se deben eliminar. También se puede eliminar cualquier índice con la siguiente secuencia. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta cuando utilizamos esta sentencia del drop. Entonces si nosotros tenemos índices creados en esa tabla, pues obviamente también todo eso se nos va a desaparecer y nos toca volverlos a crear. ¿Listo? Entonces aquí, miren, para borrar, o si queremos borrar la parte de índices, entonces el drop index. Entonces, una de las cosas, ¿no? Si queremos borrar toda la tabla o si queremos borrar un índice, ¿cierto? Que nosotros creamos como una parte de búsqueda que nosotros creamos en la tabla, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Utilizamos el drop index y colocamos el índice, el nombre del índice que queremos borrar. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, que teníamos el freeze name. Entonces dice, no, yo ya no quiero colocarle el freeze name,
si lo quiero colocarle slash name, entonces ¿yo qué hago? Entonces, aquí, entonces elimino ese índice y vuelvo y lo creo, ¿cierto? ¿Cómo lo creo? Con la función de create index, ¿cierto? Entonces vuelvo y lo creo y lo hago desde ahí. Entonces ustedes ven, muchachos, la facilidad es mejor utilizar la parte de las sentencias de SQL o manejar directamente con la interfaz, donde yo puedo realizar esto mismo, pero entonces allá me toca ir, llegar a eliminar. Bueno, eso ya depende de la facilidad que ustedes entiendan mejor. Que ustedes entienden mejor utilizar la parte del SQL o utilizar la interfaz gráfica, pero eso ya depende de ustedes, pero generalmente para hacerlo más rápido y cierto que más ágil, pues se utiliza siempre pues la parte del SQL. Listo, entonces aquí nos miran los tipos de datos, muchachos, en la parte de L. Entonces aquí ya terminamos esta parte de tablas utilizando el DL. Entonces ya conocimos crear table, la parte del drop y la parte del index, para que los utilizamos en la parte del SQL. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar una comparación no, sino los tipos de datos que maneja cada herramienta. Entonces nos dice, mira, los tipos de datos disponibles de tipos numéricos, cadenas de caracteres, longitud física y longitud variable, cadena de bits y tipos definidos por el usuario. Entonces nos dice, los tipos de datos disponibles varían con el DMS y el DMS. ¿Cierto? Entonces ya depende de la herramienta. Entonces en Oracle se utiliza el char, el varchar, que es el que nosotros conocemos, el number, el date y el block, que son algunas funciones que nosotros conocemos y que se manejan desde Oracle. Aquí nos hablan sentencias del DB2. Esa es otra herramienta. Entonces, ¿se utilizan cuál? El small, el integer, el boolean, el real, el decimal. Bueno, eso depende también de la herramienta. Y aquí nos hace la descripción de las funciones, ¿cierto? En la parte del formato que nosotros debemos utilizar. El SQL Server, el numérico, el binario, el char, el varchar, el datetime, el money, que es el que nosotros hemos manejado, ¿cierto? Con la parte del SQL, que es el que más hemos utilizado. Y en Access, que ese es otro gestor de bases de datos, se utiliza el number, el text, el demo, el datetime, ¿cierto? Que eso pues, ahorita pues, en este tiempo, que fue uno de los primeros motores o gestores de bases de datos en sí que creó Microsoft. Pregunto, muchachos, pregunta mía. ¿Algunos de ustedes manejaron esta herramienta que tenía el Office, Microsoft Access, y que lo tienen? Yo sí en algún momento, profe. Miremos aquí, si aquí lo tenemos. Uy, no lo tiene. Oiga, ya lo quitó Microsoft. Porque eso lo tenía todos los Office. Ustedes van a mirar el Office 2013, el Office XP, el Office 2013. Todos esos Office lo tienen todavía y lo podemos utilizar y todavía lo utilizan. ¿Qué pasa? El Access, muchachos, yo lo puedo llamar, o sea, yo tengo una base de datos, la herramienta donde yo puedo crear bases de datos y yo la puedo llamar y que no tenga ningún problema y que yo le pueda dar formato y que no tenga yo problemas ¿cómo digo yo? Se me olvidó la palabra. Como que me funcione correctamente es Excel. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo una base de datos que yo creé, que creé diferentes tablas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, no, yo la creé en Excel y yo quiero que me aparezca en SQL o en MySQL. ¿Y yo cómo hago eso? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es que importo los datos desde Excel y esas herramientas me lo leen. Y si tiene las tablas bien creadas con la parte de los formatos desde Excel,
entonces no va a haber ningún problema y me los va a tomar. ¿Listo? Para que ustedes sepan, desde Access, desde MySQL, desde Workbench, se pueden tomar esos datos desde Excel. ¿Listo? Para que ustedes también pues tengan en cuenta eso, que hay muchas bases de datos que, pues, que están en Excel. Entonces dicen, no, yo cómo hago para traer toda esa información que tengo en Excel, ¿cierto? Y que yo ya pueda tener esa información ya guardada en SQL, MySQL, ¿cómo lo hago? Entonces dicen, no, yo lo que hago es importar los datos. Importante, muchachos, cuando yo creo un sistema de información y cuando yo tengo unas bases de datos y que ya están y que esa empresa las tenga guardadas en un formato como Excel, entonces para mí me va a quedar más fácil que esa información o que esa migración no se pierda y que yo la pueda llamar a esa nueva herramienta, que obviamente nos va a pasar, ¿cierto? Que va a decir que la base de datos no va a quedar, dice, yo la creo y me va a quedar en blanco, va a decir no porque esa información está en un Excel y cómo hago yo para llamar. Por ejemplo, yo tengo datos de nombres, apellidos, teléfono, fechas de nacimiento, correo electrónico, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Dice, no, me toca crear una base de datos donde tenga todas esas columnas, yo las tenga, que yo las pueda copiar, las pueda pegar en un Excel y que yo las pueda, pues, importar a esas bases de datos para que toda esa información no se me pierda y yo ya la tenga incorporada. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Cuando yo haga mi sistema de información, muchachos, y que yo pueda realizar ya una búsqueda, entonces yo puedo decir, ay, mire, aquí encontré un dato y buscar, por ejemplo, por el número de la cédula. Y como yo ya tengo una base de datos ya incorporada, ya hecha, entonces pues no hay ningún problema y que me salga esa información. ¿Cierto? Entonces, ustedes se me olvidaba esa partecita, ¿no? Que en las bases de datos yo puedo importar bases de datos hechas o que ya se tengan en Excel, ¿cierto? Para poderlas incorporar a esa nueva base de datos. Y obviamente que se puedan realizar nuevos registros. Pero tengan en cuenta que según, ¿qué pasa? Que yo voy a crear o que yo voy a coger mi basecita de datos y yo tengo que colocarla según la base de datos que yo ya tenga creada en esta parte de los gestores. Me toca a mí organizar esa información en el Excel para que cuando yo la jale no me vaya a tener ningún problema y se vaya a esas tablas que yo ya tengo creadas. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente eso. O lo segundo es que desde Excel yo ya creé todas mis tablas y lo que hago y lo que yo voy a hacer es que yo las jalo, las subo a la herramienta a mi gestor de bases de datos y después yo ¿qué hago? Después yo hago la parte de las relaciones, que también se puede, obviamente, también se pueden hacer. Para que usted tenga pendiente eso que para hacer migración de información y todo, entonces hay que saber con qué herramienta se hace esa migración de bases de datos y la que más se utiliza y la que más conocemos, ¿cuál es? Pues el Excel para hacer esa migración, para que ustedes tengan en cuenta esa partecita. Bueno, muchachos, entonces seguimos acá. Ay, perdón. Entonces seguimos la parte de los tipos de datos. Entonces, muchachos, tenemos pregunta con la parte del DDL, qué es lo que hace y esos comandos para poder nosotros llegar y comenzar a manejar en nuestras bases, en nuestro gestor de bases de datos y comenzar como a crearlas, a hacer como ejercicios sencillos. Ya lo hemos utilizado, entonces yo creo que no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta o duda, muchachos? ¿Todo clarito como las aguas del río Bogotá? Bueno, muchachos, entonces seguimos. Ya seguimos acá. Entonces tenemos, ahora ya sabemos qué es lo que hace el DDL, que es para la creación de las bases de datos y utilizar esos comandos que nos permite que crear, vuelvo así rápidamente, crear bases de datos, cómo incorporar nuevos atributos a las bases de datos, cómo nosotros con el comando index de índice, cómo nosotros podemos buscar información, ¿cierto? Precisa o específica de esas bases de datos que nosotros creamos. Y obviamente cómo nosotros podemos relacionarla también.
¿Listo? Eso es lo que hace la sentencia DDL. Ahora vamos a mirar la sentencia DML. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que permite especificar cuáles datos se recuperan sin dar los procedimientos para recuperarlos y se puede usar como un lenguaje interactivo para consultas, incrustado en un lenguaje de programación huésped o como un lenguaje completo en sí para cálculos de uso del SQL y PSM. ¿Qué significa PSM? Persistent Storage Modules, módulos de almacenamiento persistentes. Entonces, nosotros, ¿qué sentencias se utilizan en DML? Entonces, como yo les decía, DML es el proceso del CRUD, donde nosotros podemos seleccionar, ¿cierto? Podemos seleccionar la tabla. UDEC, que podemos que para la parte de editar o actualizar. Insert para inserción, para insertar datos. Y la parte del delete, que es para eliminar datos. ¿Cierto? Entonces, esto es lo del CRUD, que nosotros ya lo conocemos. Yo les decía que pues estos son como conceptos, pero que nosotros ya habíamos manejado. ¿Listo? Entonces, seleccionar, actualizar, insertar y eliminar, ¿qué? Datos. Entonces, eso es lo que significa el DML. ¿Listo? Entonces, acá ya sabemos la inserción, que significa insertar datos en una base de datos. Entonces aquí nos dice la parte de cómo lo realizamos. Con insert into, colocamos el nombre de la tabla y aquí vamos a colocar obviamente los valores. Entonces, mire, insertar datos en la tabla productos, donde esos datos, ¿cuáles son? Entonces acá me dice que, por ejemplo, una referencia, el nombre, ¿cierto? La parte de qué nos dice el diseño, el año y el valor. Aquí nos dice el nombre de la columna, que valor el valor 1, el valor 2. Es como un ejemplo de cómo nosotros insertamos los datos. Entonces ustedes ven aquí que es parecido a la parte cuando nosotros utilizamos del Mongoose, ¿cierto? De cómo insertábamos los datos. Pero aquí utilizamos, ¿qué? Esta función, este comando de insert. Pero obviamente la parte de la sintaxis es un poco diferente. ¿Listo? En la parte de SQL, ¿no? Y aquí cómo nosotros lo podemos insertar, ¿cierto? En SQL, y aquí nos da el ejemplo. Miramos acá. Listo, entonces aquí ya miramos la sentencia de insertar. Ahora la parte de la sentencia de actualizar. ¿Cierto? Entonces aquí nos dice para modificar los valores del conjunto existente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo mismo, entonces update, el nombre de la tabla, ¿cierto? Allá habíamos colocado, por ejemplo, update productos, set, que es la función de actualizar, que nos va a decir, perdón, de actualizar, sino, ¿qué vamos nosotros a actualizar? ¿No es cierto? Entonces nos dice el nombre, nosotros debemos colocar el nombre de la columna, ¿cierto? El nuevo valor, ¿cierto? Que lo vaya aquí actualizando. Y aquí el where, que es la condición que debemos colocar nosotros para poder realizar esa actualización. ¿La condición cuál es? Pues obviamente que columna, ¿cierto? Queremos actualizar o seleccionar, o que sea cualquier columna, ¿cierto? Entonces tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3, que nosotros podemos cambiar. ¿Cierto? Entonces aquí nos dan el ejemplo. Entonces aquí nos dice, mire, actualizar la tabla proveedores seleccionando el email, ¿cierto? Mira aquí el email Herrera, y que por favor que lo actualice, perdón, con la condición, ¿cierto? Que también actualiza aquí el código, ¿cierto? Y que ese código, pues que sea 4000. Eso es un código que nosotros podemos colocar, pero es el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de la tabla de cómo nosotros podíamos actualizar. Aquí tenemos la sentencia del delete, que
¿con qué comando utilizamos? Con la sentencia drop, ¿cierto? Que nos dice que elimina el objeto de la base de datos, que puede ser una tabla, puede ser una vista, puede ser un índice, ¿cierto? Y que esta función o procedimiento o cualquier otro objeto que el motor de la base de datos soporte. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, muchachos, podemos eliminar desde el dato, podemos eliminar cualquier tipo de dato que esté en la tabla. ¿Listo? Entonces, aquí como tenemos la sintaxis, entonces drop table, seleccionamos la tabla, ¿cierto? Y ahí ya nos va a permitir que eliminar el dato. Ojo, acá cuando la parte tenemos que tener cuidado, perdón, aquí en la parte del delete, ¿cierto? Que seleccionar el nombre de la tabla y mirar también qué es lo que queremos nosotros eliminar, porque a veces podemos hasta eliminar toda la tabla. ¿Se acuerdan? Como arriba de la sentencia. Hay que tener en cuenta cómo podemos, cómo utilizar esa sentencia adecuadamente, porque si no, podemos borrar toda la tabla. Entonces nos dice la sentencia delete borra uno más registros existentes en la tabla. Entonces aquí nos dice el delete from, seleccione la tabla, y aquí donde seleccione el nombre y la columna y el valor para poderla eliminar. Entonces el ejemplo. Entonces aquí, mire, por favor, entonces de la tabla proveedores, ¿sí? Vamos a ¿qué? ¿Dónde vamos a eliminar el qué? El registro donde dice el código prop y que tiene 4000, ¿cierto? Entonces acuérdense que esta condición es la que me va a permitir a mí seleccionar qué columna yo quiero borrar de la tabla que proveedores. Y la sentencia de seleccionar, ¿cierto? Select es para la parte de consultar datos almacenados en una tabla, ¿cierto? En una tabla. Entonces aquí nosotros ¿cómo podemos consultar? Entonces esta parte de consulta es un poquitico más larga, la parte de la sintaxis, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque obviamente de la consulta, muchachos, nos toca determinar qué tipo de, o sea, qué columna o qué atributo nosotros queremos consultar, de qué tabla, ¿cierto? Con qué condición nosotros vamos a realizar esa consulta, que haga la búsqueda por el nombre, por el apellido, ¿cierto? Y nos toca colocar esa condición, ¿cierto? Entonces aquí la sintaxis es un poquitico como más larga acá. Vamos a mirar en el ejemplo como para que ustedes como mirar bien esta parte de esta sentencia de búsqueda. Entonces aquí ¿qué nos describe? Perdón, muchachos, aquí nos hace el ejemplo, pero nos hace como una descripción de cada una de estas funciones que nos permite hacer. Entonces aquí la palabra clave que indica la parte de seleccionar la búsqueda que queremos ejecutar de la selección. ARL indica que queremos seleccionar de todos los valores. Distinct indica que queremos seleccionar solo los valores distintos. From, a qué tabla nosotros queremos ir para realizar la parte de la búsqueda, ¿cierto? Where especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos en la consulta. Admite los operadores lógicos AND y OR, ¿cierto? Where, ¿en dónde? ¿A dónde yo voy a buscar? ¿Cierto? Where by dice, especifica la agrupación que se le da a los datos y se usa siempre en combinación con funciones agregadas. El having especifica una condición que debe cumplirse para los datos, ¿cierto? Especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos para la consulta. Su funcionamiento es similar al where, pero aplicando al conjunto de resultados devueltos en la consulta. Se debe aplicarse siempre junto al group by y la condición debe estar referida a los campos obtenidos en ella. ¿Listo? Entonces aquí nos dice el orden by, ¿qué es? Presenta el resultado ordenado para las columnas indicadas. El orden puede expresarse en ASC, orden ascendente, y en orden descendente. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos seleccione matrícula, marca, modelo, color, número, kilómetros, ¿cierto? Kilómetros, el número de plaza, ¿de qué?
de la tabla coches y por favor que vaya con la condición, cuál condición yo voy a colocar, que la búsqueda se haga con la parte de la matrícula y aquí coloca el número de una vez. ¿Listo? Es la parte como de la parte de búsqueda, ¿cierto? Que es un poquitico como de cortica, pues es más o menos como para entender cada función, qué es lo que hace el from, el where y select, y obviamente tener como la sintaxis, ¿listo? De cómo se realiza. Entonces aquí, bueno, aquí tengo una parte de bibliografías, ¿listo? Donde se encontró esta información. ¿Listo? Entonces, esta era la parte de este tema, muchachos, de las sentencias DL y DML. Pregunto yo, ya la hemos manejado, ya manejamos la parte del SQL. Pregunto yo, ¿tenemos alguna duda? Ya hemos utilizado en MySQL esta parte de más que todo de las sentencias de ML, o tenemos alguna duda o con ejercicios prácticos como para entender mejor pues esta parte tan de conceptos, ¿no? O ya la hemos manejado, Ejercicios. señor. Hay que hacer ejercicios. Bueno, de estos ejercicios son fáciles porque ya lo hemos hecho, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo los vamos a crear? Utilizando únicamente SQL. Y lo vamos a utilizar, ¿cómo lo quieren? ¿Utilizamos el Workbench o utilizamos MySQL SQL? O el MySQL. Podemos utilizarlo de las dos formas, como quieran. No, porque el SQL no cambia. ¿Listo? Entonces, Workbench. Señor, Workbench. Workbench. Listo, ya que ya Workbench que es más práctico. Pero porque los dos son la misma vaina, no hay ningún problema. El SQL de un lado, el SQL no va a cambiar, es exactamente lo mismo. Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo ya práctico. Y miramos los conceptos, ya lo hemos creado en la parte gráfica utilizando nuestra interfaz, ¿cierto? El Workbench y MySQL. Ahora vamos a crear esas tablas, pero utilizando el SQL. Y vamos a mirar cómo las podemos relacionar y crear esas relaciones utilizando obviamente a punta de SQL. ¿Listo? Entonces ahí eso es lo que vamos a aprender en este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio que vamos a utilizar, que nosotros ya hemos manejado? La evidencia, ¿cuál va a ser, muchachos? La evidencia que nos dice es que vamos a crear, es muy sencilla esta evidencia, ¿cierto? Entonces vamos a crear, dice con una tabla libreta, aquí nos da el ejemplo de cómo nosotros creamos una tabla, cómo creamos nosotros la parte de los atributos y los valores, ¿cierto? Y aquí pues nos dan como un pequeño ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Como este ejemplo está tan sencillo de evidencia, entonces vamos a hacer un ejemplo, pero a mí me gustan mucho los casos de estudio porque nos abre mucho la mente de la parte de la lógica de cómo crearlo, ¿cierto? Con esos casos de estudio. Entonces, esa evidencia la vamos a hacer con un caso de estudio diferente al que tenemos acá para nosotros aplicarlo como más chévere y más bonito. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese era el tema del día de hoy, de la parte de sentencias de DLL, DML. Mirar los conceptos, son muy fáciles para que ustedes pues lo podamos entender. Y bueno, esa era la parte del ejercicio del día de hoy, de la temática. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas y damos como finalizada la sesión. Pues ninguna por el momento, profe. Al menos yo no. Perdónenme, muchachos, que me trabo a veces, pero